Bien, muchachos, buenos días. En la anterior clase nos quedamos realizando lo que sería el uso del instrumento de medición que conocemos como pie de rey, ¿no? O calibrador Vernier. Vamos aquí. Hemos realizado la medición de piezas que les he entregado de manera, primero, medición por regla, después medida por calibrador Vernier, en el cual han comprobado la precisión que tiene. Pero hemos realizado solo en milímetros. Ahora también tienen que realizar lo que es la medición en pulgadas, tanto en pulgada fraccionada como en pulgada decimal, ¿no? Ambos sistemas tienen que trabajar, porque como hemos indicado, algunos materiales no los encontramos completamente en milímetros. Algunos materiales también tenemos que trabajar en pulgadas. Entonces, para realizar las mediciones, utilizamos el mismo instrumento, solo que utilizamos la escala de la parte superior. Bien, hemos avanzado igual lectura ya de medición en pulgadas, pero con lo que va siendo la regla. En escala 1 octavos, un 16, un 32avo y un 64avos. ¿No? Que hemos visto que no es muy complicado, ¿no? Simplemente tengo que saber cuántas divisiones tiene de una pulgada, ¿no? ¿No? Como vemos aquí, ya nos avisa, en este caso, ¿no? 8 divisiones. Tengo lo que es una pulgada. Una pulgada y está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 8 divisiones en una pulgada, ¿no? Y luego simplemente es contar hasta dónde llega. Simplemente comparo, ¿no? Lo que es mi pieza con mi instrumento. Siempre tengo que verificar esa división de las pulgadas, ¿no? En el caso puede ser 1/16, un octavo, un 32avo, un 64avos. En lo que va siendo el calibrador Vernier para medición de fracción, ¿no? Pulgada en fracción, se utiliza lo que es la escala de 1/16, unos 16avos. En su mayoría de los pie de rey tiene esa precisión, 1/16, en lo que sería la regla. Y en la parte del nonio, su precisión es de 1/128A. Entonces tiene mayor precisión. ¿Cómo realizamos esta lectura? ¿No? Realizamos de la misma manera que hemos trabajado con el pie de rey en mediciones de milímetros. Es lo mismo, solo que ahora trabajamos con la parte superior. Siempre nos vamos a fijar en lo que es nuestro cero, ¿no? Y el cero, ¿no? Esa es nuestra guía, nuestro cero del nonio, porque es el que se mueve. Y el otro cero de la regla es un cero estático. Entonces comparamos lo que sería la medición, ¿no? Yo tengo ahí lo que es mi pieza, ¿no? Y le estoy comparando. Bien. Con el caso anterior de milímetros, vamos comparando lo que serían cuántas divisiones he pasado, ¿no? Primero, cuánto mide lo que es mi escala, ¿no? Del 0 a 1 pulgada, ¿no? Como les indico, la mayoría de los pies de rey siempre viene de 1/16, lo mide. Cada línea es 1/16, 2, 3/16, 4/16, 5 y así. Entonces, lo primero me fijo cuántas líneas ya he pasado. ¿No? He pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Entonces, he pasado 6/16avos de pulgada. ¿No? Pero tenemos números pares, ¿no? Entonces, podemos simplificar mitad 3, mitad 8, ¿no? Como tenemos aquí. 3/8, ¿no? Entonces, es lo primero. Antes de nada, tengo que fijarme en los enteros de pulgada.
¿no? En este caso no he pasado la pulgada, ¿no? Entonces tengo 0. 0 pulgadas, lo primero que me anoto. 0 enteros. Más 3 octavos. 3 octavos de pulgada. Más, ¿no? Ahora ya también me fijo en el nonio. No voy a acercar para que nos fijemos mejor. Ahí. Listo. Y tenemos que verificar cuál de las líneas del nonio forma una línea, está alineando con la regla. Eso es lo que tenemos que fijarnos ahora. ¿Cuál está alineando? ¿No? En este caso está El 1 alineando medio. el 2, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, tengo 8 divisiones, ¿no? Está alineando aquí. El número 2. ¿No? ¿Listo? Entonces aquí sería más 2 sobre 128. Sobre 128 manejo la escala del nonio. 2 sobre 128, ¿no? De pulgada, son pares, entonces puedo simplificar, ¿no? La mitad 1, la mitad 64. ¿Listo? Igual, y ahora sumo, ¿no? Voy a tener 0 enteros, pero voy a tener una fracción. 3 octavos más 1,64. ¿Cuánto dan? ¿Cuánto da? 3 octavos más 1 sobre 64 avos. 25/64 avos. 25/64 avos de pulgada. ¿Está bien? ¿Los demás igual han sacado? Sí. Listo. No, vamos a comprobar. La respuesta. ¿No? Tengo 0 enteros porque no he pasado la pulgada, ¿no? 25 sobre 64. ¿No? Como ven, lectura en pulgada fraccionada es muy similar a la lectura en milímetros, ¿no? Solo que ya estoy trabajando con la escala superior, ¿no? Con el sistema inglés. Pero es el mismo criterio que utilizamos. Nos guiamos con el 0 del nonio, ¿no? ¿Cuántos enteros ya he pasado? Es lo primero que revisamos. Lo segundo, ¿cuántas líneas ya he pasado? ¿No? Intermedias. Y tercero, donde nos revisamos el nonio. A ver, otro ejemplo. Quede más claro. ¿No? Por ejemplo, aquí. Bien. ¿No? Entonces siempre nos guiamos en lo que sería este 0. ¿No? Vamos a cambiar rojo. ¿No? Ahí. Nos fijamos entonces siempre el 0 del nonio. Es el que nos indica en qué posición estamos. ¿No? En este caso, hemos pasado un entero de pulgada. ¿No? Entonces, anotamos 1 pulgada. Más, ¿cuántas líneas he pasado después de la pulgada? 1. 1. ¿No? Entonces sería 1 sobre 16. Más 1 sobre 16 de pulgada. Más, ahora me fijo en el nonio, ¿no? ¿Qué línea es la que está formando una alineación entre el nonio y la regla? Tres octavos, sí. La quinta línea. Voy a acercar un poco. ¿No? Aquí.
No me fijo. 0, 1, 2, no está alineando 3 tampoco, el 4, el 5, ¿no? El 5 está alineando el 6, ya está otra vez separado, el 7 igual. Entonces utilizo el 5. Entonces 5 sobre 128. Igual. Y ahora sumo. Esta es una pulgada, entonces lo dejo ahí. Una pulgada. Y sumo las fracciones. 1,16 más 5 sobre 128. Trece, 13, 128. 13, Sobre 128. 128 de pulgada. Bien, a ver, revisaremos. ¿No? Un entero, 13 sobre 128. ¿No? De esa forma. Como no es muy complicado la lectura en pulgada fraccionada, ¿no? Además tengo un amplio campo para poder visualizar. ¿No? Solo tengo 16 divisiones y en la parte del nomio solo tengo 8. Entonces se puede realizar de manera más fácil. A ver, este otro. Intenten ustedes. Primer paso. ¿Ha pasado lo que es una pulgada o no? Siempre me fijo el No. 0. No. No ha pasado, ¿no? Entonces, primero, 0 enteros. Más. Segundo punto, ¿cuántas líneas ha pasado entonces? Del 0 al 16 divisiones, ¿cuántas ha avanzado? ¿No? Esta es la línea número 16. ¿No? Estoy dividido desde el 0 hasta el 1, voy a tener 16 líneas. ¿Cuántas ya he 7 pasado líneas. entonces? ¿No? Nos fijamos aquí, ¿no? Acá es el 0, ¿no? Tengo 16 divisiones, pero no he pasado a la 16 porque no he llegado a la pulgada. Ahí está. No he llegado a pasar la pulgada. Pero ¿cuántas ya he pasado? 15. 15. ¿No? Exacto. 15 líneas, 15 divisiones, 15 segmentos entre 0 y 1 pulgada. Entonces, 15, 16 pulgadas. Bien. Más. Ahora me fijo en el nonio. ¿Qué línea del nonio es la que está más cerca de centrarse, de La alinearse? séptima línea. La séptima línea, ¿no? Esta, ¿no? Forma una línea recta. A veces no va a formar una línea completamente recta, en varias ocasiones. Entonces toman la más cercana. En este caso, sí está formado. Entonces, tomo esa línea. Sería 7 sobre 16 sobre 128. 128. Sobre 128 de pulgada. El nonio siempre es sobre 128. El anterior que le sigue es sobre 16. ¿No? Porque son las divisiones que tiene una pulgada. Y 1 sobre 128 es la resolución del no. Ahora sumamos, ¿no? Tengo 0 pulgadas, ¿sí? 0 pulgada, pero tengo lo que sería una fracción. 15, 16 más 7 sobre 128. 127 sobre 128. ¿No? Pulgada. No he llegado a pasar una pulgada. Estoy a nada. Estoy a 1 sobre 128 de pasar. ¿No? Entonces, de esa forma, como ven, no es muy complicado la lectura.
Ya se van a ir acostumbrando y lo van a ver de mejor manera en la siguiente clase que vamos a realizar la clase práctica, ¿no? En lo que es pulgadas también puedo tener una medida, ¿no? Una medida exacta. La medida exacta va a ser cuando este 0, ¿no? Esté alineando lo que es una línea, ¿no? El 0 va a alinearse con alguna línea. Y el 8 también, ¿no? Se va a alinear con otra línea. Cuando están alineados ambos extremos, entonces es una medida exacta. En este caso, como está alineando el 0 con 1, sería 1 pulgada, ¿no? Si estuviera alineando aquí el 0 y aquí el 8. 0, ¿no? Y aquí el 8, ¿no? Si estarían alineando ahí, en esa posición, tendría 1 pulgada, 1 sobre 16. Ya no tengo lectura del nodo, porque es una medida exacta, ¿no? Entonces lo veremos con el simulador también. Aquí está. Se logra ver, ¿no? Al pie de rey. Sí, profe. Sí. ¿No? Bien. Entonces voy a dibujar una pieza, ¿no? Por ejemplo, ahí. Ahí. Listo, ¿no? Entonces, como si estaríamos realizando en la práctica, tengo lo que es mi pieza y tengo el instrumento. Entonces coloco entre las mordazas, no mucho en la punta, ¿no? Que entre lo suficiente, tampoco que se pase, que esté chocando y en la regla, ¿no? Que entre lo suficiente y voy deslizando lo que es mi instrumento. ¿Listo? Va a topetar, entonces ahí voy realizando lo que sería la lectura. Entonces me fijo en el 0 del nonio, ¿no? Ahí estoy. Bien. ¿He pasado algún entero de pulgada? Sí. He pasado el 1, ¿no? Entonces coloco 1 pulgada. Listo. Más. ¿Cuántas líneas he pasado desde esa pulgada? 12, Inge. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tendría más 12 sobre 16, ¿no? No se olviden ellos, siempre sobre 16, la lectura de la regla. 12 sobre 16 son pares, ¿no? Entonces puedo simplificar. Mitad de 12, 6. Mitad de 16, 8. ¿No? Sigo teniendo todavía. Mitad 3, mitad 4. Tengo entonces 1 pulgada y aparte tengo 3/4 de pulgada. Listo. Más. Ahora me fijo en el nonio. Voy a acercar para que logren ver. Ahí. Ahí lo he movido, creo. Lo he movido, lo he movido. Ahí es. Ahí. Bien. ¿Cuál está alineando? ¿Qué línea tenemos que está alineando? La segunda línea, Inge. La segunda, ¿no? Aquí. Listo. Entonces coloco más, en este caso 2 sobre 128. 2, 128 son pares, entonces puedo simplificar a la mitad. 1 sobre
64. Entonces ya tengo las medidas. Medida de la enteros, medida de las divisiones después del entero y la medida del nonio. Entonces tendría 1 pulgada y 49 sobre 64 avos. 49 sobre 64 avos. Puedo escribir lo que sería in o inch, o también, como les indicaba igual, las 2 comillas, para simbolizar lo que es pulgada. No, revisemos. ¿No? 1 pulgada, 49 sobre 64. Entonces, como ven, no es mucha ciencia, no es muy tardío lo que se realiza con la lectura en pulgadas, en pulgada fraccionada. Ahora vamos a ver si puede encajar. Ahí, por ejemplo, ¿no? Como les indicaba, es una medida exacta porque no tengo lectura del nonio, ¿no? Si me fijo, he pasado 1 pulgada, ¿no? Tengo 1 pulgada. ¿Y cuántas líneas he pasado? 2, 4, 6, 8, 10. 10 sobre 16, ¿no? Que si yo llevo a la mitad, voy a tener 5 octavos. Y ya no tengo lectura del nonio, que me acerco, ¿no? Y están alineados el 0 con una línea y el 8 también con otra. Entonces, por eso tengo una medida exacta. Si estaría en alguna pulgada, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí, 1 pulgada. Ahí. Estoy justo en 1 pulgada, el 0 y el 8 igual está en otra línea. ¿No? Entonces, así tengo lo que serían las mediciones exactas. No tengo ya lectura del nonio. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Está todo claro? Bien. No hay dudas. Entonces, supongo que está todo claro. Bien, volvemos a la presentación. Entonces, como vamos viendo, pulgada fraccionada no es muy complicado. Una pulgada fraccionada muy similar a lo que va siendo mi lectura en milímetros, solo que ya también con la parte superior del instrumento, con el sistema inglés. Pero ahora veremos en la parte de decimal, ¿no? Porque cuando hemos iniciado lo que es sistema inglés, les indiqué que tenemos lectura del pie de rey en pulgada fraccionada y en pulgada decimal. Igual han realizado conversiones de pulgada fraccionada a milímetros, de milímetros a pulgada fraccionada o pulgada decimal también, ¿no? Entonces también tenemos la lectura en pie de rey con pulgada decimal. No es difícil, pero es un poco más moroso, ¿no? Es más moroso. Tengo que realizar 4 pasos ya también. Entonces vamos paso a paso. El primer paso. No voy a tener lo que es mi 0, siempre el nonio de referencia. Ahí está. Bien. Primero, ¿cuántos enteros ya he pasado de pulgada? ¿No? Los enteros los voy a tener siempre ahí, en las líneas de mayor longitud. ¿Cuántos enteros he pasado? Entonces he pasado 7 pulgadas. Anoto.
7 pulgadas. Más. Ahora me fijo con ayuda del 0 del nonio, ¿cuántas divisiones intermedias he pasado? Tengo ya dividido esa pulgada del 7 al 8 en 10 divisiones principales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ¿No? Entonces, a estos yo tengo que poner un punto por delante, así como les decía en el nonio del pie de rey de milímetros, ¿no? Ahora aquí igual coloco un punto por delante, ¿no? Entonces, con ayuda del 0 del nonio, ¿cuántas divisiones dentro de esa pulgada ya he pasado? 1, 2, 3. 3 subdivisiones. Entonces voy a sumar más 0.3 de pulgada, ¿no? Porque una pulgada lo he dividido en 10. Entonces, cada uno 0.1, 0.2, 0.3. Por eso les indico que coloquen mentalmente un punto delante de ellos. Bien, 0.37. Listo. Ahora, ¿no? Estoy dividiendo todavía, ¿no? En divisiones más pequeñas. Tengo de, ¿no? Por ejemplo, aquí de 0 hasta 0.1. ¿No? Estoy dividiendo en 4. ¿Cuánto va a valer entonces cada línea? Hago una pequeña división. 0.1 entre 4, ¿cuánto me da? 0,1 entre 4. 0.025. 0,025 de pulgada. Este dato me indica que de línea a línea tengo 0,025 de pulgada. 2 líneas, 0,050. Voy sumando. 3 líneas si paso, voy a tener 0,075. Paso a la cuarta línea, voy a tener 0,1 directamente. Entonces, 0,25, 0,025, 0,050, 0,075. Paso al otro, directamente ya es, ¿no? Estas subdivisiones. Bien. Entonces, teniendo ya ese criterio, ¿cuántas líneas he pasado después del punto 3? He pasado solo una, ¿no? Con ayuda del 0 de mi nonio me doy cuenta de que solo he pasado una. Bien, entonces anoto 0,025. Eso es lo que tengo que sumar. 0,025 de pulgada. Más, ¿no? Y he realizado la lectura de enteros primero. Segundo, entre las divisiones que tengo aquí los números, del 1 al 9. ¿Cuánto he pasado? He pasado el 3, ¿no? Entonces 0,3. Después, ¿cuántas divisiones intermedias de número a número? De 3 a 4 ya he pasado, ¿no? He pasado solo una, entonces 0,025. Y ahora recién me fijo en lo que sería el nonio. En este caso ya nos lo está mostrando, ¿no? Se encuentra en la línea número 6, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso el nonio está dividido en 25. Y de línea a línea, ¿no? Cada uno mide 0,0001. Una milésima de pulgada puedo medir cada uno de estos. 0,001, 0,002, 0,005, 0,0001.
6. Sería esta línea. Entonces, anoto. 0,006 de pulgada. Bien. Y ahora simplemente sumo. Tengo mis 7 enteros. ¿No? Tengo este 3. Y aquí subo. 0,025 más 0,006. Voy a tener 0,031. 31 de pulgada. ¿No? Como vemos, tenemos más precisión. Hasta una milésima de pulgada podemos realizar la medición. Es un poco más largo, más moroso, sí, pero tampoco es complicado. No solo es darse cuenta dónde nos encontramos con ayuda del cero del nonio. Revisamos si está bien el resultado, ¿no? 7 más 0,3 más 0,025 más 0,006, ¿no? 7,331 pulgadas. Realizaremos este otro. Bien. Siempre recurrimos a lo que es nuestro cero del nonio. Primero que nada, el cero del nonio. ¿No? Primer paso, verificamos cuántos enteros de pulgada ya he pasado, ¿no? Aquí tengo mi 0, entonces aquí tengo mi pulgada. No he pasado ninguna pulgada, entonces 0 enteros. Más, ¿cuántas líneas he ido pasando, ¿no? de los enteros que tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. ¿No? He pasado el 5, ¿no? No he llegado al 6. Entonces anoto el 5, pero con un punto por delante. 0,5 de pulgada. Más. Ahora, ¿cuántas líneas he pasado entre el 5 al 6? Entre el número al superior. He pasado una, dos líneas. No he llegado a pasar la tercera línea. Entonces tengo 2 por 0,025 de pulgada. Porque cada línea vale 0,025, ¿no? Como hemos indicado anteriormente. Y más lo que sería el nonio, ¿no? Vamos a acercar para ver la parte del nonio. ¿No? Nos vamos fijando entonces dónde cae. El más próximo a alinearse, o si hay algún alineado, entonces tomamos ese. Nos fijamos, ¿no? 15, 16, ¿no? Aquí. Porque el 17 ya se va yendo, el 18, el 19 más, se van separando más, ¿no? Y el 15 todavía igual está separado. Entonces 16. Entonces más 16 por 0,001 de pulgada. ¿No? Porque cada línea del nonio vale 0,001. De estas líneas intermedias entre 4 y 5, 1, 2, cualquiera de ellos vale 0,025. Y he pasado 2 líneas. Entonces aquí puedo operar primero las multiplicaciones. 2 por 0,025 tengo 0,050. Y este otro tengo 0,016 de pulgada, ¿no? 16 por 0,001.
Inge, ¿es 0,016 o 0,0016? 0.016, ¿no? Si multiplicas 0.001 por 16, ¿cuánto te sale? ¿No? Cada línea tengo que ir contando, ¿Cierto, Inge? ¿no? Hay que tener ese cuidado. Nunca va a tener más de 3 decimales después de la coma, su lectura, ¿no? Porque su precisión está a los 3 decimales, ¿no? Entonces van a tener ese cuidado. Bien, entonces procedemos a sumar. No ha llegado una pulgada, entonces 0, 0,5, 0,5, ¿listo? Y aquí sumamos. 0,050 más 0,016, tengo 0,066 de pulgada. Verificamos. 0,566, ¿no? Tengo el 0,5 que hemos hallado. 0,25, 0,25. Aparte lo ha colocado, no ha multiplicado directamente. Como he colocado aquí, directamente 0,25 es más 0,25. 0,0025. 0,025. Y el otro 0,016. Sería de aquí, del novio. Entonces, como ven, no es complicado la lectura, solo que sí es más moroso. Tardamos un poco más. A ver, veremos igual un ejercicio con el simulador, ¿no? Para concluir esta parte de la lectura. Y pasamos al otro tema que serían los errores. Aquí está. Bien. Bien. Entonces, vamos a dibujar una pequeña pieza. Aquí. Un momento, una llamada, por favor. Bueno, disculpe. Estamos dibujando la pieza. Entonces, ¿no? Tomamos una pieza y realizamos su medición, ¿no? Entonces, lo mismo, con el mismo instrumento, pero ya también con escala en pulgada decimal, ¿no? Entonces, agarro la pieza, coloco en las mordazas, no muy en la punta, y deslizo el instrumento ahí, ¿no? Hasta que topete. Bien, puedo ajustar, ¿no? Y luego realizo la medición. Entonces, primero que nada, ¿cuántas? ¿No? ¿Dónde está? Primero, pues vamos a utilizar el 0. Ahí está. Listo. ¿Cuántas pulgadas enteras ya he pasado? ¿Cuántos enteros de pulgada ya pasé? 2 12. enteros. 2, ¿no? Acá tengo 1 y acá tengo el 2. En el instrumento es un poco ya más complicado verificar eso, ¿no? Estar viendo cuál es una pulgada, cuál es 2, ¿no? Pero se dan cuenta de esto. Aquí tienen el 0, entonces llegan al 9, el que sigue es 1 pulgada, ¿no? Luego del 9, el que le sigue es otra pulgada, ¿no? De esa forma. 2 pulgadas, entonces. No he llegado a la tercera. Entonces, 2 pulgadas. 2 pulgadas. Más. De las 9 divisiones, ¿cuántas ya he pasado? ¿No? Según lo que es mi 0 del nonio. 3. 3, ¿no?
como les indiqué, en la parte delantera tienen que colocar un 0, ¿no? Entonces 0. Bueno, una coma, 0.3 de pulgada. Más. Ahora me fijo cuántas líneas he pasado. Voy a acercar para ello. ¿No? Ahí, tengo el 0. He pasado una y he pasado 2. ¿No? No he llegado a pasar la tercera línea, que están entre el 3 y el 4. Entonces anoto más 2 por 0,025. ¿No? Que directamente podemos multiplicar con el caso anterior y tenemos 0,050. ¿No? Si pasara la tercera línea, tendríamos 0,075. ¿No? Y la cuarta línea ya lo vuelve 0,1 automáticamente. Pero en este caso hemos pasado solo 2. 0,50 de pulgada. Más. Y ahora me voy fijando, ¿no?, qué línea es la que está formando una línea recta, ¿no?, entre mi regla y el nonio. ¿No? ¿Qué línea? Nos vamos acercando, vamos viendo y se van acercando cada vez las líneas. Aquí, esta es la más recta. ¿No? Entonces tengo 5, 6, 7. Entonces voy a sumar más 7 por 0,001. Automáticamente, bueno, lo puedo colocar directamente, ¿no? Sería 0,007 de pulgada. Vamos a... ahí, ¿no? Bien. Entonces ahora directamente sería la suma, ¿no? ¿Cuántas pulgadas tengo? 2,3 y aquí sumo estos 2. Sería 57, ¿no?, de pulgada. O las comillas. Verifico, ¿no? 2,357 de pulgada. Entonces, como ven, no es muy complicado la lectura en pulgada decimal. Solo es más moroso. Tardas un poco más porque tienes que realizar más medidas, ¿no? Tienes que ir comparando, más visualizaciones, ¿no?, y más divisiones que tiene. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? Está todo claro. Creo que no hay dudas. Entonces pasaremos al otro tema, que serían los errores, ¿no? Medición del error en sí. Ahora te voy a dejar compartir. Y volvemos al PowerPoint. Estamos. Bien. Entonces, respecto a la medida del error, como les indiqué, no realizamos directamente solo una medida, ¿no?
Comparamos unas 2, 3 veces, ¿no? Les dije, realicen unas 3 mediciones, ¿no? Y eso es porque a veces tenemos un error en la medida, ¿no? Ya puede ser un error por el instrumento, un error del operario, ¿no? Todo ello va desencadenando este error. Entonces, este error, ¿no? Nosotros tenemos que realizar como mínimo unas 3 mediciones para poder estimar ese error. Lo recomendable es realizar 5 mediciones, ¿no? ¿Qué es esta medida del error? Esta medida del error, ¿no? Va siendo ese conjunto de lecturas que tengo de una misma longitud, de una misma pieza, ¿no? Es esa inexactitud que tengo al momento de medir, o sea, que no me da el mismo valor, ¿no? Va variando. Entonces, lo primero que medimos de estos errores es la incertidumbre. La incertidumbre va siendo, ¿no?, el valor máximo que he realizado una medida y el valor mínimo que he realizado de la misma medida, ¿no? De esa misma longitud, todo ello. El valor mayor y el valor menor. Es una diferencia de ambos, ¿no? Como tenemos aquí. Incertidumbre es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ahí yo tengo mi incertidumbre o mi inexactitud, ¿no? Después de ello, también puedo realizar lo que sería el cálculo para mi error absoluto, ¿no? Mi error absoluto es la diferencia entre el valor leído, ¿no? El valor que he leído anteriormente, menos un valor convencionalmente verdadero. ¿A qué se refiere ello? Pues, error absoluto, valor leído menos valor convencionalmente verdadero. Por ejemplo, no siempre van a realizar mediciones con instrumentos mecánicos, ¿no? Para fabricación de piezas y demás. Como la carrera es de electromecánica, también van a realizar mediciones eléctricas, electrónicas, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos verificar igual este error absoluto. Tenemos un valor convencionalmente verdadero, ¿no? Por ejemplo, 220, que sea la tensión nominal que me tiene que entregar lo que es ELF, ¿no? A la casa, ¿no? 220. Ese va a ser mi valor convencionalmente verdadero, ¿no? 220 voltios. Y yo voy a tener un valor leído, ¿no? Voy a utilizar mi multímetro y voy a proceder a leer. El valor, como han visto, va variando, porque no siempre nos entrega 220, a veces nos entrega 217, ¿no? 219, a veces supera, ya también nos entrega 224, ¿no? 222, 215 en algún caso, ¿no? Voy a tener valor leído. Entonces, este valor leído menos el que consideramos como convencionalmente verdadero. Algunas veces va a estar por debajo del valor convencionalmente verdadero, como 215, 217, o a veces va a estar por encima, como 224, 222, ¿no? Entonces, ese va a ser mi error absoluto, ¿no? El valor que he leído menos el que considero verdadero. Y así de siempre tengo el error absoluto. Pero bueno, ese error no me refleja mucho, digamos, ¿no? ¿Cuánto es mi error total? Para ello existe otro cálculo de otro error, que es el error relativo. El error relativo ya me expresa en porcentaje. Entonces es algo más certero. Me puede decir, tienes el error del 3%, tienes el error del 1%, del 0,88%, ¿no? Algo más preciso. Este error relativo, ¿no?, yo lo voy a calcular con esta fórmula, ¿no? Mi error relativo va a ser igual a mi error absoluto, porque ya he calculado anteriormente mi error absoluto, entre mi valor convencionalmente verdadero por 100. ¿No?
A ver, como ejemplo podemos tomar lo que era de la tensión, mi error absoluto. Por ejemplo, que haya sido el de 224. 224 menos mi valor convencionalmente verdadero, que era 220. ¿No? Aquí voy a tener 4 voltios, ¿no?, de error absoluto. Bien. Entonces aquí voy a tener 4 voltios por 100, ¿no? Y en la parte inferior va a estar dividido entre el valor convencionalmente verdadero. Lo he tomado como 220. ¿No? De esa forma. ¿Cuánto sería? ¿4%? Tengo 400. 400 entre 220. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos? 400 entre 220. 1.82. 1,82%. ¿No? Entonces, esos 4 voltios me está indicando que tengo el error de 1,82%. Ahora sí, reflejo mejor lo que es el error, ¿no? Estoy teniendo un error de casi 2%, ¿no? Y en sí los errores no tienen que superar el 5 o el 2%. En esa escala tienen que estar. Mejor si es por debajo del 2%, ¿no? Como lo tenemos en este caso, 1,82. Está bien, el error es mínimo, no me va a afectar mucho. Entonces, de esa forma, realizaremos en un ejercicio, ¿no?, para que lo entiendan mejor. ¿No? Aquí tengo el enunciado, me indica que yo tengo una resistencia de 330. Bien, ese número, 330, va a ser mi valor convencionalmente verdadero, ¿no? La resistencia me van a entregar ya sea una resistencia alámbrica, una resistencia electrónica, ¿no? Puedo determinar por el código de colores, ¿no? 330, listo. O puedo determinar, ya me indican a veces, ¿no?, en la placa, ahí, cuánto mide, listo, 330. ¿Cuánta potencia igual soporta? Listo. ¿No? Pero tengo ahí el valor convencionalmente verdadero, que debería ser ese, 330. Se ha medido 5 veces, ¿no? Lo mejor es realizar esas 5 medidas sucesivas. He utilizado, ¿qué instrumento? En este caso, multímetro digital. ¿Qué he obtenido? He obtenido 5 lecturas, ¿no? Ahí está. Ahí tengo mis lecturas. He medido 332, 333, 330, 328 y 330, ¿no? He tenido 5 lecturas. Bien. Entonces, lo primero que tengo que realizar es mi incertidumbre, ¿no? Mi incertidumbre va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿El valor máximo cuánto es? 333. 333. ¿Listo? Menos el valor mínimo. 328. Voy a tener 2, 3, 5. 5 ohmios, ¿no? 5 ohmios. Entonces, estos 5 ohmios va siendo mi incertidumbre, ¿no? Ahí lo tenemos. Incertidumbre 333 menos 328. Ya tengo la incertidumbre. Pero así solo la incertidumbre, o sea, es la inexactitud que tiene el instrumento realizando las 5 mediciones, ¿no? No me indica mucho el error que yo tengo. Entonces, para ello, primero realizo lo que es el error absoluto, que va siendo, ¿no?, mi lectura, en este caso 332, ¿no?, 332, menos mi valor convencionalmente verdadero, que en este caso es 330.
¿no? Resto y tengo 2 ohmios. Entonces, este va siendo mi error absoluto. En el caso del 330 va a ser 3 ohmios. En este caso, 333, perdón. En el 330 menos 330 yo voy a tener 0. ¿No? Aquí yo voy a tener 0 ohmios. Lo mismo aquí. ¿No? Entonces, mi error absoluto es de 0. Esa medida es exacta, correcta. En este otro caso del 328 yo voy a tener menos 2 ohmios, ¿no? Porque es menor a 330. Este signo no demuestra que estoy perdiendo 2 ohmios, ¿no? Me indica que el valor leído está por debajo de mi valor convencionalmente verdadero. Y las unidades positivas me indican que mi valor está por encima del valor verdadero. ¿No? Solo indica eso. No me indica que estoy perdiendo 2 ohmios o que estoy ganando 2 ohmios. Así. ¿No? Entonces tengo mi error absoluto. ¿No? 2 ohmios, 3 ohmios, 0, menos 2 ohmios, 0. Posterior realizamos lo que es el cálculo del error relativo, ¿no? Para saber en porcentaje. Porque como vemos aquí, 2 ohmios, 3 ohmios, 0 ohmios, menos 2 ohmios, como que no te da esa idea de cuánto error en sí es lo que está generando esa inexactitud, esa incertidumbre, ese error absoluto, ¿no? Entonces, por ello realizo el cálculo de error relativo, para saber el porcentaje de mi error. Entonces, ¿cómo tomamos? Tomamos el error absoluto, 2 ohmios. Lo vamos a dividir ¿no? Lo vamos a dividir entre el valor convencionalmente verdadero, 330. Y esto lo vamos a multiplicar por 100%. ¿Cuánto me da? 2 entre 330 por 100. O 200 entre 330. Una 0, 0.61. 61%. No hay que olvidarnos el porcentaje. ¿No? 0.61. En este caso del menos 2 me tendría que dar menos 0,61%. ¿No? Como les indicaba, el signo solo me está identificando si está por encima del valor verdadero o por debajo. No es que igual, no existe menos 0,61%. ¿No? Entonces vamos viendo, ¿no? Los errores relativos. ¿No? 0,61% con los 3 ohmios, 0,91, casi 1%. ¿No? Y obviamente si yo tengo 0 error absoluto, voy a tener 0 error relativo. No tengo un porcentaje de error. Es una medida exacta. ¿No? Y como les indicaba, el error tiene que ser de 2% o menor, ¿no? Para lo que es las mediciones, para lo que va siendo las medidas, ¿no? Las comparaciones que tengo. Es mejor siempre manejar por debajo del 2%. En algunos casos es admisible hasta el 5%. Depende del trabajo que se está realizando, depende de dónde. Porque un error, por ejemplo, de 2%, perdón, de unos 5 o 10% en un sistema de transmisión trifásico, que estoy mandando tensión desde una planta generadora hasta alguna central eléctrica, ¿no? Es mucho error, 10%. ¿No? Entonces tengo que manejar lo que sería un error más bajo, tengo que verificar dónde está fallando, dónde está jugando corriente, tensión, todo ello. ¿No? En cambio, digamos, un 10% en error de alguna resistencia, ¿no? Puede ser algo ya tolerable, tendría que ser menos del 10%, ¿no? Porque en lo que va haciendo, por ejemplo, en la electrónica, con el código de colores de las resistencias, tengo lo que sería su valor y aparte un porcentaje de tolerancia, ¿no?
Lo que me indica que el valor de esa resistencia puede ser 10% más o 10% menos. ¿No? Se han debido llevar. Bien, muchachos. ¿Alguna duda, consulta? Respecto a este tema de errores. Es una fórmula, lo que estaba indicando Inge. Sí, esta fórmula la tengo aquí atrás, ¿no? Para error relativo es mi error absoluto por 100 entre el valor convencionalmente verdadero. Mi error absoluto es el valor leído, ¿no? Menos el valor convencionalmente verdadero. Esas son las fórmulas. Incertidumbre, valor máximo, menos valor mínimo. Esas son las tres fórmulas que se manejan. No, de todos modos, se lo voy a subir en PDF también, para que lo tengan, porque van a realizar igual en la parte práctica, no de la siguiente, en la última clase del parcial, va a ser su examen práctico de esta forma, ¿no? Les voy a dar lo que es una pieza, realizan la medición, ya sea, yo les voy a pedir medición en milímetros o medición en pulgadas también, ¿no? Entonces, por ello, en la siguiente clase ya se van a pulir en la parte de lectura en pulgadas. Entonces, van a tener un valor inicial, ¿no? Unas 3 mediciones de las veces que realicen, mediden su valor, su error absoluto, su error relativo, y listo. Está bien, Inge. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, en qué tiempo va a subir la grabación? Disculpe. En una media hora aproximadamente. Todavía lo convierte el Zoom, entonces una media hora. Va a estar la grabación en vivo, Gracias. ¿no? Para que vayan visualizando, practicando. Tienen los simuladores también, ¿no? Tanto para celular como para computadora. Está en plataforma todo ello. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bien. Si no hay más consultas, entonces... en plataforma les indicaba ya está lo que es la tarea también. ¿No? Que es la lectura con pie de rey universal, tanto en milímetros como en pulgadas, ¿no? Ya les estaba explicando en la anterior clase, ¿no? ¿Qué tienen que realizar? ¿No? Lo imprimen en la hoja, lo pueden imprimir las 4, son 4 hojas. Pero lo que tienen que presentar para lo que es la siguiente clase son estas 2 planas, las primeras 2 planas, que son con pie de rey universal. ¿Qué realizan? ¿No? Tienen aquí ya la escala, ya tienen lo que es la medida, y simplemente es interpretar. Y realizan lo que es el llenado en la parte de milímetros, ¿no? ¿Cuántos milímetros estoy midiendo, estoy comparando, ¿no? Con la parte inferior? La resolución es de 0,05, ¿no? Pues va a ser más fácil realizar. Y luego en la parte de pulgadas, en pulgada fraccionada, ¿no? Igual lo anotan el valor, ¿no? Como ya han aprendido a realizar lo que es lectura, ¿no? Igual ya les voy a subir el video, igual lo van a tener para poder realizar, ¿no? Y de esa forma. Entonces, realizan la medición, se fijan bien, ¿no? Tienen el archivo en digital, entonces para poder acercarse, para poder ver mejor, a veces en la impresión no se nota mucho, ¿no? Entonces realizan así la lectura. Realizan la lectura y anotan en milímetros cuánto mide y luego en pulgadas cuánto mide, ¿no? Y eso de los demás ejercicios, lo mismo. Ingeniero, ¿este lo vamos a ir a plataforma o vamos a presentar en clase? Lo traen para la siguiente clase porque tengo que sellar, ¿no? Con el sello van a subir a plataforma. Eso es lo que asegura sus 100 puntos. Si no está sellado, entonces sobre menos también. Entonces lo tienen que traer a la siguiente clase, en la clase práctica.
Luego ya pueden imprimir, como les dije, todo. Este otro igual. Van a estar practicando algunos y entonces también se les va a entregar este otro pie de rey, que es el pie de rey con reloj, que no es muy complicado igual su uso. Vamos a trabajar puro milímetros. Entonces, directamente es para realizar la comprobación de milímetros, con una resolución del 0,02 milímetros, ¿no? 12 centésimas de milímetro, ¿no? Similar al que han utilizado el pie de rey en caja, ¿no? El que tenía su cajita, solo que era un poco molestoso, era un poco más tedioso estar verificando las líneas, ¿no? Incluso variaba un poco. En cambio, con este, como tengo una aguja, entonces me selecciona directamente el valor. Entonces no es muy complicado. Igual lo van a utilizar. Eso en la siguiente clase. ¿Una otra consulta, duda, muchachos? Entonces lo imprimen y lo realizan y lo traen para la clase práctica, para que les selle. Ah, y hablando de sellos. No han subido, creo, todos. Ahora están en grupo M1. No han subido a plataforma. No han subido 18 de 30 han subido sus archivos. No se olviden subir. Se cierra hoy a las 11:55 de la noche, ¿no? Entonces, no se olviden subir. Que se note lo que son los dos sellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí quién se han subido. No, por ejemplo, aquí de Rodrigo Alcoba. Vamos a verificar. No, ya ha subido. El 27 de septiembre ya lo ha subido. ¿No? ¿Dónde estás? 12 horas. Y aquí está, ¿no? El primero que he realizado con regla, ¿no? El 20. Y posterior que he realizado la verificación, digamos, con... Eso ha sido con el pie de 6. ¿Cuál? Eso ha sido con el pie de 6. Sí, ¿no? Este es con el pie de rey y este es con la regla. ¿No? Ahí tiene los dos sellos. ¿No? Entonces se tiene que verificar eso, que tengan los dos sellos. ¿No? De esa forma. ¿No? Algunos no han venido a esa clase práctica. Por ejemplo, ¿quiénes no han venido? Condori no ha venido. Guzmán tampoco. Mamani Cupé tampoco. Moscoso Pinto tampoco. No, ellos no han venido a la anterior clase práctica. Entonces, no tienen lo que serían los sellos. Entonces, van a realizar lo que es igual práctica, ambos, milímetros y pulgadas. Probablemente el de milímetros va a valer sobre menos, sobre el 70%. En caso de que tengan algún justificativo de que no han podido asistir por X razón, ¿no? Por lo que sería salud, algún accidente, ¿no? Se han enfermado, ¿no? Todo ello. Con un justificativo, con una carta, con recibos, ¿no? Todo ello, he viajado por motivo de trabajo, ¿no? Su carta de trabajo, su pasaje, todo ello, ¿no? Presentan, entonces se habilita para que sea sobre 100. Pero en caso de que no tengan justificativo, sobre 70%. ¿No? Se les está dando esa facilidad más de que puedan reponer esa práctica. Pero también no es justo que repongan sobre el 100%, ¿no? Bien. ¿Alguna duda más, muchachos? Sí, Inge, disculpe, entré un poco tarde. ¿Será que me puede anotar asistencia? Ya, como retraso entrarías. Está bien, Inge. 2 retrasos, una A mí falta, así que también, cuidado. Inge, por favor. Zambrana Montesinos. ¿Quién más? Ah, Yumbray. también, por favor. Sí, Mamani Yumbray. Ya. sí, es que yo he entrado al link y me llevaba a otra, a una reunión con Google Meet. Ah, qué raro. Está configurado Sí, para el Zoom. sí, lo mismo he dicho desde mi celular, luego he entrado por mi laptop, o sea, y ahí sí me llevaba por Zoom. Ah, Cuando entras de tu celular, vas a actualizar la página y ahí se actualiza el link. Igual me ha pasado a mí. En cualquier materia tienes que actualizar deslizando hacia abajo hasta que cargue.
y se actualiza el link. Si no, va a estar con el anterior. Igual me pasó eso, Yumblay. Ah, ya, Vamos a gracias. tener ese cuidado, ¿no? Porque luego utiliza el mismo link, o sea, lo pueden guardar incluso y es el mismo. No cambia lo que es el link. ¿Listo? ¿Alguien más? Sansuste, ¿has llegado o no has llegado? Inge me ha puesto retraso, lo que Sí, con retraso está así, dices, Inge, hasta luego. ¿no? Bien. Entonces Sansuste no llegó, solo que está con falta.